Existe una cifra que ha dictado la dieta de millones de personas durante décadas. 30 gramos por comida, y que si consumes más de 30 gramos de proteína lo desperdicias, lo desecha tu cuerpo, lo bota a la basura, y que si por el contrario consumes menos, no estás aprovechando al máximo la síntesis de proteína muscular. Pero ¿realmente la biología humana funciona con un cronómetro y una báscula tan rígida? ¿Es nuestro sistema digestivo tan ineficiente que tira a la basura el exceso de nutrientes? La realidad es que tu cuerpo es una máquina de supervivencia que ha ido evolucionando en el tiempo hasta llegar en este punto, profundizando y específicamente preparándose para la escasez. No es una aplicación que descargas en el móvil que cuenta simplemente macros. Y en este video lo que yo busco es desmitificar esto de los 30 gramos, empezando por el primer punto. ¿De dónde sale este mito? Para entender por qué todo el mundo repite esta cifra de los 30 gramos de proteína por comida, tenemos que devolvernos al pasado, cuando se empezó a estudiar por la síntesis de proteína muscular. En estos estudios se evaluó a personas dándole diferentes cantidades de proteína, normalmente sujetos bien entrenados, jóvenes sin condiciones muy controladas, y ver cómo se comportaba la síntesis de proteína muscular a medida que cambiaba esta dosis. Lo que se evidenció fue que normalmente aumentaba hasta llegar a un punto. En ese punto se aplanaba y ya no se evidenciaba más aumento de síntesis de proteína muscular. Casualmente este punto es el de los 30 gramos. De ahí sale esa cifra, de ahí sale el mito de que 30 gramos ya es lo máximo que nuestro cuerpo puede asimilar. Pero aquí hay que tener en cuenta unas limitaciones. La primera limitación es que no todas las proteínas se absorben al mismo tiempo. La whey tiene una absorción entre 8 a 10 gramos por hora. Es decir, que si proporcionamos de 20 a 30 gramos de proteína, en probablemente 2 a 3 horas ya se habrá acabado toda, absolutamente toda. Y entonces no tiene mucho sentido hacer las mediciones y esperar que no se aplane la curva, porque si no hay más proteína y si ya se absorbió toda, entonces la síntesis no va a aumentar. Y la segunda limitación es que no hay que tener en cuenta solamente la síntesis, sino el balance neto. Y aquí te voy a explicar con un ejemplo que son tus finanzas. Si tú a final de cuentas ganas un sueldo al mes, un dinero te entra a tu cuenta y solo tienes en cuenta eso, entonces vas a pensar que tienes mucho dinero, pero a la hora de la verdad no importa eso, importa el balance entre lo que te ganas y lo que te gastas, porque tú te puedes ganar mucho dinero, pero si te gastas más del que ganas, entonces tu balance neto va a ser negativo y no te va a quedar absolutamente nada para ti. Pero si tú ganas poco dinero y no gastas nada, pues el balance neto va a ser positivo. En la síntesis se traduce en que hay que tener en cuenta lo que se construye, esa síntesis de proteína muscular, y también la proteína que se degrada, porque si esa proteína que se degrada es mucho mayor que la que se construye, entonces el balance neto es negativo. Y estos estudios normalmente solamente tienen en cuenta esa primera parte de la síntesis y no tienen en cuenta el balance neto total. Por ende, es una limitación muy importante a tener en cuenta en absolutamente todos estos estudios. Pero ahora vamos con el segundo punto, lo que se ha estudiado. Primero quiero mencionar un estudio en que se comparó el consumo de 20 gramos y 40 gramos de proteína. A unos hombres entrenados se les proporcionó, después de un entrenamiento de cuerpo completo, 20 gramos a un grupo de proteína de suero y al otro grupo 40 gramos, en el que se evidenció que la dosis de 40 gramos estimuló un 20% más la síntesis de proteína muscular que los sujetos que solamente consumieron 20 gramos de proteína. Pero aquí hay que tener en cuenta que fue después de un entrenamiento vigoroso, exhaustivo, en el que se movilizó demasiada masa muscular, y evidentemente que la cantidad de proteína que se necesita para la recuperación depende de la cantidad de músculos y del estímulo muscular que se haya realizado. Pero este primer estudio es una prueba de que el límite no es 30 gramos. El límite no se reduce a un número en específico, sino que depende del tipo de entrenamiento vamos a necesitar mucha más proteína que solamente esos 30 gramos. Pero también hay que tener en cuenta la calidad de proteína y el tipo de proteína. Existe un estudio en el que se proporcionó a los participantes 100 gramos de proteína de leche. A diferencia de la whey protein, la proteína de leche está compuesta por whey y por caseína.
Lo que se evidenció en este estudio fue que comparando con 25 gramos, la dosis de 100 gramos de proteína de leche estimuló una señal anabólica durante un intervalo de más de 12 horas. Es decir, que la proteína no se desperdició, sino que por el contrario, aumentó el estímulo anabólico y aumentó ese estímulo de síntesis de proteína muscular por mucho más tiempo. Y esto pasó por una sola cosa: el tipo de proteína. Ya no estamos hablando de una proteína de absorción rápida, sino de una proteína que tiene una absorción mucho más lenta y prolongada en el tiempo. Y ya hemos hablado de dos puntos. El primero es que no se puede limitar el consumo de proteína por comida a un número, porque depende del estilo de vida, depende de la actividad física. El segundo punto que hablamos fue que cambia la absorción dependiendo del tipo de proteína. Pero ahora vamos a hablar del balance neto, del balance total, porque no solamente tienes que tener en cuenta lo que ingresa, sino también lo que se gasta, lo que se sintetiza y lo que se degrada. Hay un estudio en el que se evaluó dos cantidades de proteína, 40 y 70 gramos. Pero aquí ya no se habla de una proteína de leche o una proteína whey totalmente de absorción rápida, sino de una proteína de carne en una comida acompañada de carbohidratos y de grasas. Y lo que se observó, lo que se pudo determinar es que 70 gramos no aumenta la síntesis de proteína muscular, pero sí tiene un balance neto, tiene un balance más positivo. ¿Por qué? Porque disminuye la degradación de esa misma proteína. Entonces, 40 gramos puede aumentar la síntesis a su nivel máximo, pero 70 gramos nos sirve para disminuir la degradación de la proteína y por ende tener un balance neto más positivo. Aquí entonces nos damos cuenta de que el aumento de proteína ya no solamente radica en el estímulo que genera, sino también en que evita la degradación de la proteína que ya tenemos. Continuando con el tercer punto del video, es mencionar los matices que hay que tener en cuenta. Aunque el mito de los 30 gramos está casi completamente destruido, tengo que tener en cuenta algunas cosas. El primer matiz es la velocidad de absorción y que depende del tipo de proteína. La whey, ya hablamos que su velocidad es aproximadamente de 8 a 10 gramos por hora, pero otras proteínas como la caseína son de 3 a 6 gramos por hora. En el primer caso, en el de la whey, estamos hablando de que va a haber un pico de aminoácidos en sangre, pero después se baja totalmente en un periodo muy corto de tiempo. Absorción rápida. Pero en el segundo caso hablamos de absorción lenta porque el pico de aminoácidos en sangre es mucho menor y es mucho más prolongado en el tiempo, por lo que el estado anabólico también va a ser mucho más largo en el tiempo. Esto quiere decir que en una comida real en que no hablamos de proteína sumamente aislada, en que no hablamos de proteína de rápida absorción, sino que hablamos de proteína en conjunto con grasas y en conjunto además con otros carbohidratos y con otros tipos de diferentes recursos de proteína, de alimentos que tienen proteína animal y vegetal, entonces vamos a hablar de una absorción mucho más prolongada en el tiempo. Por ende, si consumes 50 a 60 gramos de proteína en una comida, probablemente ese tiempo va a ser de 5 a 8 horas en que se liberen los aminoácidos en sangre y se puedan utilizar para la síntesis de proteína muscular. No se desperdicia, sino que la ventana es mucho mayor. El segundo factor es la edad. A medida que aumenta tu edad, a medida que envejeces, a medida que van pasando esos cumpleaños, entonces tu cuerpo y en especial tus músculos se vuelven menos sensibles a los aminoácidos. Y en los adultos mayores se observa un fenómeno que se llama resistencia anabólica, que se traduce que los adultos mayores tienen que consumir más proteína para generar el mismo estímulo en términos de síntesis de proteína muscular. Y entonces un joven puede necesitar solamente 20 a 25 gramos, en lo que un adulto para el mismo estímulo que ese joven logró con esa cantidad necesita de 30 a 40 gramos. Entonces la cantidad varía mucho de la edad y específicamente si tú tienes o convives con adultos mayores en tu casa, debes tener en cuenta que sus requerimientos en términos de proteína deben ser mucho mayores a los tuyos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan más proteína para generar exactamente el mismo estímulo y en términos de construcción de masa muscular y evitar que se degrade, evitar a lo máximo que se degrade para que ese balance neto no sea negativo.
Y el tercer factor es que cuando estás en déficit calórico, cuando estás en un estado de que consumes menos calorías, menos energía de la que necesitas, tu cuerpo entra en un estado catabólico. Tu cuerpo entra en un estado en que quiere quemar tejido. Y para que no se degrade ese tejido de masa muscular que hemos creado, entonces necesitamos aumentar también las dosis de proteína para decirle, ok, estamos en una señal catabólica, estamos destruyendo tejido, estamos disminuyendo peso, pero no quiero que ese peso venga de la degradación de la proteína. Es decir, lo que se busca con el déficit calórico es disminuir peso. Pero lo menos que queremos es que esa disminución de peso provenga de la reducción de la masa muscular. Y para ello necesitamos darle un estímulo. Y no solamente un estímulo por parte del entrenamiento, sino también por parte de la alimentación, aumentando nuestros consumos de proteína diarios. Y pasemos al último punto del video, la explicación práctica. Después de todo esto, la pregunta que te debe quedar y que probablemente tengas en este momento es ¿cómo me alimento? Y yo no te voy a dar un régimen de alimentación ni una dieta que debas seguir, pero sí te quiero aconsejar 3 reglas que yo tendría en cuenta por lo menos. La primera es alejarse totalmente de los 30 gramos. No hay un interruptor que se apague en la síntesis de proteína muscular cuando consumimos en una comida más de 30 gramos, sino que si tenemos una comida con 40, 60, 70 gramos de proteína, entonces probablemente esa liberación de aminoácidos en sangre y esa absorción de proteína va a ser prolongada en el tiempo si es una comida que tiene carbohidratos y que tiene grasas. Y además, esa liberación de aminoácidos no solamente se va a utilizar para la síntesis de proteína muscular, sino también para la recuperación de otros tejidos, sino también para la síntesis de otras hormonas y enzimas, o en su efecto van a ser guardados en el intestino, van a ser almacenados hasta que puedan ser liberados cuando se necesiten. La segunda regla es que priorices la cantidad total y no cómo la distribuyes. Priorices la cantidad que consumes en el día y que tengas un balance positivo en términos de que la síntesis es mayor que la degradación y no en dónde y en qué tiempo consumes esa comida. Puede ser que consumas más en el desayuno o más en la cena, pero que el balance sea positivo. Y en futuros videos vamos a hablar de esos números que son 0,8 por kilogramo de peso, 1,2, 1,6 o más de 2 kilogramos de peso para fisicoculturistas. Pero en este video no quiero hablar de eso. Lo que nos importa es que la distribución no es tan importante como el balance total. Y la tercera regla es tener en cuenta las proteínas que consumes, porque las proteínas de origen animal, como la carne, el pollo y el pescado, tienen un perfil de aminoácidos más completo que otras proteínas de origen vegetal, como lo son las legumbres, el tofu y la quinoa. Evidentemente funcionan, no te voy a decir que no porque tienen proteína, pero probablemente tengas que consumir más cantidad con respecto a la proteína animal para conseguir el mismo estímulo en términos de la síntesis de proteína muscular, porque suelen tener niveles menores de leucina, siendo la leucina un aminoácido relevante para esta síntesis. Así que hasta aquí el video esta semana, espero que te haya gustado, espero que pueda haber cambiado algo en ti, que pueda romper un poco este mito de los 30 gramos y de no poder consumir más de 30 gramos porque ya los estoy desperdiciando. Comparte este video con otra persona que tenga este mito y que creas que deba escuchar esta información. Comparte el canal, deja en los comentarios algún futuro tema del que quieres que hable o algo que quieres que yo corrija en mis videos personales. Comparte el canal, comparte el video, dale like, suscríbete por supuesto y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo. Gracias por verlo.